Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento y reflexionamos sobre este hermoso libro de Samuel, el primer libro de Samuel. Estamos en el capítulo 20. El capítulo 20 nos habla de la intervención de Jonatán en favor de David. Nosotros sabemos que esta persecución ya de Saúl con respecto a David ya es una cosa decidida. Aquí se encuentran estos dos amigos, comienzan a debatir qué podemos hacer. Jonatán tiene esta intención, bueno, algo tenemos que hacer. Porque él ahí por ambas la situación, la andemos uacheja lo y andereina. A operar entonces, ñaño pues tengo, ya pota la catumía, rosalva mi hangua, andea ir en duana, ya pon a upechamante. Jonatán dijo a David, mañana es la luna nueva. Se advertirá tu ausencia porque notarán que tu puesto está vacío. Y lo mismo sucederá pasado mañana. Por eso, desciende bien abajo al lugar donde estuviste escondido la otra vez y quédate junto a aquel montón de piedras. Yo por mi parte lanzaré 3 flechas en esa dirección como quien tira al blanco. Luego mandaré al servidor a buscar la flecha. Si yo le digo, la tienes más acá, recógela. Entonces ven, puedes estar tranquilo y no hay ningún inconveniente por la vida del Señor. Pero si yo digo al muchacho, la tienes más allá, entonces vete, porque el Señor quiere que te vayas. En cuanto a la palabra que nos hemos dado mutuamente, el Señor está entre tú y yo para siempre. Entonces esta es la primera partecita, lleva. Esta es la intención de Jonatán, sobre todo con su amigo David. Hoy podemos ser pero la es fácil para entonces hay estrategias. Vamos a ver un poco a través de las flechas, de las saetas, se bota apia, bota mo, y ahí vivieron la mombo, entonces ve ahí se dale tranquilos patera, momburivero, entonces pe ahí ve y beta, y en fin. Todos estos detalles entonces que están poniendo simplemente nos quieren mostrar esta verdadera amistad de parte de Jonatán con su amigo David. Y sobre todo el hecho de querer hacer justicia, ¿verdad? O sea, ir detrás de lo justo. Él iba ahí, a cada momento, ¿verdad? ¿Qué ha hecho de mal? Varias veces que Jonatán ya se ha cuestionado, le ha cuestionado a su mismo padre. En el diálogo también, con David, con su amigo también, este cuestionamiento.
Joven que tú estés año ella lleva peña puesto muy y con la Davila oye pues lleva a llevar la cherupe y te bebe la iñañas en 10. Y después viene la segunda partecita, que ya es justamente el encuentro. David se escondió en el descampado. Al llegar la luna nueva, el rey se sentó a la mesa para comer. Como lo hacía habitualmente, ocupó un asiento contra la pared. Jonatán se puso enfrente y Abner se sentó al lado de Saúl. Pero el puesto de David quedó vacío. Ese día, Saúl no dijo nada porque pensó: debe ser una casualidad, seguramente no se ha purificado y se encuentra en estado de impureza. Pero al día siguiente de la luna nueva, el segundo día, el puesto de David aún estaba vacío. Saúl dijo a su hijo Jonatán: ¿por qué el hijo de Jesé no ha venido al banquete ni ayer ni hoy? Jonatán respondió a Saúl: David me insistió para que lo dejara ir hasta Belén. Por favor, me dijo, déjame partir, porque se celebra el sacrificio familiar en la ciudad y mi propio hermano me ha ordenado que vaya. Ahora, si quieres hacerme un favor, iré de una escapada a ver a mis hermanos. Por eso, él no ha venido a la mesa del rey. Bueno, esta es entonces la presentación. Y aquí se nota que entonces solamente los 4 tendrían que haber estado, ¿verdad? Saúl no pensaba, y te digo, entonces el grupo lleva Saúl, Abner, el jefe de su ejército. Luego está también ahí Jonatán, el hijo, el futuro heredero, que tiene que saber y que tiene que conocer cómo está marchando el reinado. Y también David, que era muy importante dentro del ejército. Y antes estaba ya ¿verdad? Que el mismo pueblo, la misma gente, cuando David había vuelto después de haber vencido a Goliat, entonces entre los David ha matado a 10.000, Saúl 1.000, pero David a 10.000. Bueno, pero ahí también comienza toda esta envidia y toda esta trifulca y esta dificultad para Saúl, que no está aceptando absolutamente entonces esta situación. Y lo que viene a continuación justamente nos va a ir mostrando más aún la problemática que estamos viviendo. Saúl dice, se enfureció contra Jonatán y le dijo: hijo de una mala mujer, ¿acaso yo no sé que tú estás de parte del hijo de Jesé, para vergüenza tuya y deshonra de tu madre? Y pues se formó algo entonces Saúl, ¿verdad? Entonces ya ni Tuveima, quiere decir que ya lo tenía aquí, ¿verdad? Entonces ante esta situación en que simplemente Jonatán le está diciendo lo que ellos habían combinado entre David y él, entonces ahora le pone ya conocimiento. Él me dijo que iría a Belén, etcétera, etcétera, que es su hermano, y me pidió el favor de ir hasta ahí. Y yo se lo concedí y él se fue, no hay ningún problema. Entonces ya, Dicatueima, eso es lo que está queriendo decir, ¿verdad? Aquí Saúl, hijo de una mala mujer, ¿acaso yo no sé que tú estás de parte del hijo de Jesé, para vergüenza tuya y deshonra de tu madre? Porque mientras el hijo de Jesé viva sobre la tierra, no habrá seguridad ni para ti ni para tu reino. Imagínense entonces. Esto es entonces lo que en el fondo, Saúl hace rato ya quería decir. Y andan ahí te bebé, entonces, ¿qué puede ser, verdad? El problema de Saúl con respecto a David. Pero nunca hemos encontrado así tan claramente como aquí se expresa ahora Saúl. Mientras David viva, no puede haber entonces paz para ti ni para tu reino en el futuro. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara.
¿Qué sería de nosotros si ella hubiese dicho que no? ¿Qué sería de nosotros sin su sí que nos dio la salvación? Hoy me gozo de tener nueva vida, pues mi madre abrió el cielo para mí. Acogió tu santa vida en su vientre, un gran amor escondido en un sí. Dame un corazón generoso, un corazón dispuesto a amar tu voluntad. Dame el don de la fortaleza, confianza y fe ciegas y mucha humildad. Como ella, como María, nuestra Madre amada María. ¿Qué sería de nosotros si no hubiese abierto su corazón? ¿Qué sería de nosotros si no hubiese escuchado tu voz? Hoy me gozo de tener nueva vida, pues mi madre abrió el cielo para mí. Acogió tu santa vida en su vientre, un gran amor escondido en un sí. Dame un corazón generoso, un corazón dispuesto a amar tu voluntad. Dame el don de la fortaleza, confianza y fe ciegas y mucha humildad. Como ella, como María, nuestra Madre amada María. Dame un corazón generoso, un corazón dispuesto a amar tu voluntad. Oh, dame el don de la fortaleza, confianza y fe ciegas y mucha humildad. Como ella, como María, nuestra Madre amada María. Como ella, como María, nuestra Madre amada María. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad, panificados, verduras, vegetales,
frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este primer libro de Samuel. Estamos en el capítulo 20. Y aquí como premisa estábamos recordando simplemente que se había dado un encuentro entre Saúl, Jonatán y Joás, en realidad en esta celebración, en este encuentro del comer, del estar a la mesa, donde también David tendría que estar presente, pero le había dicho a su amigo Jonatán que no iría, pero que si preguntase por él, Saúl, el rey, entonces que le dijese que fue a Belén a hacer esta celebración del sacrificio familiar en la ciudad propia suya, es decir, en Belén. Y entonces, ante esta situación, después venía la segunda parte, ya cuando se dio este encuentro entre Saúl, Jonatán y Joás, que estaba también como jefe del ejército en ese día, pero no estaba David. Y entonces comienza todo el diálogo. Y le dice directamente, Saúl se enfureció cuando Jonatán le cuenta lo que David le había dicho, se enfureció contra Jonatán y le dijo, hijo de una mala mujer, imagínense. Entonces le había tratado muy mal, hijo de una mala mujer, ¿acaso yo no sé que tú estás de parte del hijo de Jesé, para vergüenza tuya y deshonra de tu madre? Entonces le está tratando muy mal, ¿verdad? O sea, como de cuase iba a vender, iba a ver, lleva, llena, se motaba, ahí va el anderella por ahí, va esa agua, amistad la de Berecoin. Porque mientras el hijo de Jesé viva sobre la tierra, no habrá seguridad ni para ti ni para tu reino. Eso es lo que quería insistir entonces con años de Jacob, porque en este bebé ñande de Jacob hay gente que va la problema, va era la oñe muñe tere, va era la Saulo hija pues que era beben dos y chaida vive. Todo lo que está haciendo de bien no le gusta. Incluso le pone en situaciones bastante difíciles con esa intención de que David desaparezca prácticamente, que David muera, que David no continúe. Pero sin embargo, David, asistido por el Señor, el mismo Saúl se da cuenta, ¿verdad?, que el mismo Señor le está protegiendo y le está ayudando a David. Pero ni pesa ver, no doña calma, ni pesa ver, o continúa, o perseguir, o yapola, o yapo, entonces manda ahora mismo que me lo traigan porque merece la muerte. Eso es lo que le pide entonces Saúl a su hijo Jonatán. Pero ya sabemos, ¿verdad?, lo que pasa en este momento, y es aquí con tanto nerviosismo, dice que justamente Jonatán replicó a su padre, ¿por qué va a morir? ¿Qué ha hecho? Y Saúl entonces, lleno de enojo, empuñó la lanza para atacarlo. Y entonces Jonatán comprendió que su padre ya tenía resuelto matar a David. Entonces, vea la información, Jonatán hoy cuando una imagina para la situación, va la itúa lleva, es decir, en este caso Saúl está pensando y está tramando contra David. Como nervioso y te entonces él tenía un compromiso. Ellos habían hecho un pacto entre David y Jonatán, eso del versículo 12 hasta el versículo 17. Nosotros habíamos leído y habíamos visto este pacto que ellos habían hecho. Jonatán dijo a David, el Señor, el Dios de Israel, es testigo. Mañana o pasado mañana, a esta misma hora, trataré de averiguar las intenciones de mi padre. Si todo marcha bien para ti y no te mando a nadie que te avise, que el Señor me caiga una y otra vez. Y en el caso de que mi padre quiera hacerte algún daño, te avisaré también y te dejaré partir. Así podrás irte en paz y que el Señor esté contigo, como lo estuvo con mi padre. Si entonces vivo todavía, tú me demostrarás la fidelidad que el Señor exige. Y si estoy muerto, seguirás siendo leal con mi casa para siempre, aun cuando el Señor haya extirpado de la superficie del suelo a cada uno de los enemigos de David. Y Jonatán concluyó un pacto con la casa de David,
en estos términos, que el Señor pida cuenta de esto a los enemigos de David. Jonatán hizo prestar otra vez juramento a David a causa del amor que le tenía, porque lo quería como a sí mismo. Bueno, esto entonces es lo que nos había presentado como un pacto, ¿verdad?, entre Jonatán y David. Por eso que, hoy cuando miramos guanao yesa, cuando yesa, pe ama llevan esa para la ituajina o actúa, para la ya poseina, esa por ya pues. Él incluso le dice por qué tiene que morir. Y ante esa situación, imagínense que el mismo hijo le replique al papá, nada más y nada menos que al rey, y le está como que corrigiendo en su intervención o en sus decisiones. ¿Por qué David tiene que morir? ¿Qué mal ha hecho? ¿Qué mal te hizo? No tiene nada, ¿verdad? Entonces esa era una rebeldía total, ¿verdad?, de parte del hijo, de parte de Jonatán, con respecto a su padre Saúl. Y por eso es que viene a continuación, dice en el versículo 33, que Saúl empuñó la lanza para atacarlo. Y entonces Jonatán comprendió que su padre ya tenía resuelto matar a David. Ese fue el momento clave entonces. Hasta ese momento, Jonatán todavía no había descubierto David y Yupe, pero si te contenía a mí, si te juicio ata esa, ¿verdad? Y ahora él entonces lo puede comprobar. Y esto, al comprobarlo, entonces en el pacto, lo que Jonatán había deseado para su amigo David es que él fuese a otro lugar, porque como estaban las cosas, no traería un buen fin. Y por lo tanto, ahora es que Jonatán se acerca. Jonatán comprendió que su padre ya tenía resuelto matar a David. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Ya es bueno, ya, porque aquí la situación está bastante fea. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Se acerca un evento imperdible que transformará tu vida. Presentamos el 12º Congreso Nacional Misión Latinoamericana 2023. Apostolado María Reina de la Paz, con la destacada presencia del fray Vonimir Pavicic Onf, párroco de Medjugorje. Este congreso se llevará a cabo en el local de la parroquia San Francisco Javier en La Colmena, Paraguay, los días 25 y 26 de noviembre. ¿Qué te espera en este congreso? 2 días repletos de espiritualidad y conexión. Sábado 25 de noviembre, desde las 7 hasta las 19 horas. Y domingo de 8 a 16 horas. Comunícate con nosotros a través de los números de contacto que aparecen en pantalla. Este es el evento que fortalecerá tu fe, te llenará de inspiración y te conectará con otros en una comunidad unida en la fe. Te esperamos para compartir esta experiencia única. Queridos amigos, estamos hoy con la palabra del Señor que viene como siempre a nuestro encuentro, nos ayuda a dar pasos importantes en nuestra vida cristiana. De la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma, capítulo 16, versículos 3 al 9, luego el 16 y luego del 22 al 27. Hermanos, saluden a Prisca y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Ellos arriesgaron su vida para salvarme, y no solo yo, sino también todas las iglesias de origen pagano. Tienen con ellos una deuda de gratitud. Saluden igualmente a la iglesia que se reúne en su casa. No se olviden de saludar a mi amigo Epéneto, el primero que se convirtió a Cristo en Asia Menor. Saluden a María, que tanto ha trabajado con ustedes, a Andrónico y a Junia, mis parientes y compañeros de cárcel.
que son apóstoles insignes y creyeron en Cristo antes que yo. Saluden a Ampliato, mi amigo querido en el Señor, a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, y también a Estaquis, mi querido amigo. Salúdense mutuamente con el beso de la paz. Todas las iglesias de Cristo les envían saludos. Bueno, y así continúa. Esta es una carta verdaderamente donde nosotros podemos encontrar el sentimiento, la amistad, el cariño de Pablo para con sus hermanos cristianos. Y cada uno de estos tiene una historia muy especial. Opearé a Pablo y mandó a poner a ver y oían de ahí en un momento. Estos son compañeros míos que estuvieron incluso padeciendo conmigo la cárcel. Y estos son compañeros míos que me han acompañado en todo momento. Y esto es lo que nosotros también, queridos amigos, hoy tenemos que reflexionar. Saludo mí, pero en el sentido de agradecimiento. Porque Pablo, cuando está enviando estos saludos y recordando a estos amigos, les está recordando todo ese beneficio, toda esa riqueza que él ha recibido de parte de estos compañeros suyos. Aupeixa veñan de mañana, aupeixa veñan de yaheshana. Vaya papeñan de yara ñan de putimuja, vaya papeñan de yara o me iñan de la gracia a través de nuestros hermanos. Cómo el Señor actúa a través de nuestra comunidad. Cómo el Señor actúa a través de nuestras personas, amigos, el prójimo que está a nuestro lado, el próximo dice Boyupea. Así es que este día, ñamoingue veñan acame, yaguapuya calculaña, mañana, yahesha, añambojera, yapuaylañan de lista. ¿Quiénes son estas personas a quienes nosotros agradecemos porque fueron capaces de transmitirnos y de dejarnos y de darnos a Dios, de entregarnos al Señor? Porque esto es lo que nos hace crecer. Esto es lo que nosotros reconocemos como gracia de Dios que actúa a través de nuestros hermanos. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Estrellada
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Reflexionamos sobre este hermoso libro de Samuel. El primer libro de Samuel, capítulo 20, estamos nosotros. Y nuestro tema principal es el hecho de que David y Jonatán, ellos se despiden porque iba a ir la situación. La pecha Ñande diga tumo el año continúa. Ñande ya llega pe ama oígina, ya llega cuama oígina. A esta iba a están así ya asajina ñaquín jagüera anda ya jagüera, pero ahora tenemos que decir, tenemos que denunciar verdaderamente esta situación de irregularidad que existe entre nosotros. Y por eso, en cuanto a lo que se está haciendo, en cuanto a lo que se está buscando y procurando como fuerza, ¿verdad? Para mantenerse firmes en su propia fe y en este camino de la vida de Dios, ciertamente que ellos tienen que renunciar también a muchas cosas, pero más aún también tiene que haber una expresión, como nosotros decimos que verdaderamente estamos sensibles, que estamos sufriendo por esa realidad. Y bueno, justamente aquí nos habla de que David dice, lloró más. David lloró más. También es una forma de decir que el futuro monarca de Israel es una persona sensible, es una persona que siente en su interior, es una persona entonces que está con el pueblo. Oye, a ese cuera, oye, a ese cuera, y bueno, con aveñan de ellos, con allí llevo monada las cosas. Entonces David dice que lloró mucho más. Si Jonatán tenía motivos para llorar, David tenía mucho más. Si Jonatán tenía motivos para llorar, David dice tenía mucho más motivos. El dolor es tan aislado, ¿verdad? El dolor de lo que es nuestra alegría, de lo que es justamente caminar en el sendero del Señor. Veanla, y le digo para pero tenía ya luchar ya esa, ¿verdad? El dolor de estar separados ya era bastante malo. Pero era peor para David porque estaría aislado de todo y destinado a vivir la vida de un fugitivo durante muchos años. Imagínense. Este es el gran dolor, ¿verdad? Separados ya era bastante malo. Separarse, pero vamos, ya lleva. Iba a ir más porque pues se andan yo uy pe ñande ya la veña de la pisa lleva a pegan con la ñande objetivo principal a ver cuñacaraí venda yo fui el amor de Dios. Entonces quiere decir que la de matrimonio entonces ya está vale allá acá, porque no es un amor simplemente, ¿verdad?, del matrimonio, un amor de familia, un amor de hijos, etcétera. Muy importante, allá ya hubo nada, pero lo que hay detrás de todo esto es mucho más. El amor verdadero, el amor de los hijos de Dios, pero de un aspecto bien moral, es decir, que sale de adentro. Detrás de ti hay una mañana soleada, frente a ti un cielo tormentoso, detrás de ti el gozo bendito de la ansiedad, esposa, hogar, familia, y favor real, la adulación y el firme, a ti una vida marginal. Entonces, esto es lo que nosotros encontramos, ¿verdad?, en el día a día. Frente a ti un cielo tormentoso, detrás de ti el gozo, la medida, bueno. Entonces es muy interesante porque después aquí, como para ir concluyendo este versículo, este pasaje, le dice Jonatán a David, vete en paz, porque ambos hemos jurado con el nombre del Señor Jesús. Esto me parece que es la gran riqueza, ¿verdad? Esta es la riqueza, vete en paz, porque ambos hechos convencimos verdaderamente a la población. Nos hemos convencido nosotros de que aquí está la gracia de Dios
Y desde aquí tenemos que comenzar a trabajar para transformar la sociedad. Jonatán sabía que tal vez no volvería a ver a David. De hecho, le entregamos lo que en ese momento era esencial y fundamental para ellos, ¿verdad? Era esa vida de Dios, ese lanzarse plenamente, ¿verdad?, a la gracia del Señor. Entonces, es derramar el amor de Dios, la fuerza de Dios en el corazón y en el espíritu de las personas. Bueno, queridos amigos, nos volvemos nosotros enseguida con más Ñande Ñe Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Ñe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Ñe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Aunque el incidente de la capa que partió en dos para compartirla con un aterido mendigo había ocurrido años atrás, Martín de Tours todavía se sentía atormentado por ese patético cuadro y deseaba retirarse para abrazar la vida religiosa, con el fin de ponerse al servicio de los pobres. Pero siempre aplazaba la decisión por las veleidades de la vida militar, hasta que ese día, en la antesala de la batalla contra los briosos francos, de la cual dependía el futuro del emperador, al que la posteridad conocería como Juliano el Apóstata y que acababa de suceder a Constancio II, decidió ponerle punto final a su carrera militar, y cuando el nuevo monarca, que para congraciarse con las legiones y asegurar su lealtad, estaba pagando personalmente los sueldos atrasados y entregándoles una jugosa bonificación a cada uno, llegó hasta donde estaba Martín de Tours. Este le dijo: hasta hoy, César, he sido soldado tuyo, y de hoy en adelante seré soldado de Cristo. Por eso te pido que ese dinero lo repartas entre mis compañeros. El emperador, enfurecido, lo acusó de cobardía, y él le respondió que para probarle su valentía y lealtad, al otro día iría delante de la tropa sin armas ni armadura y penetraría en las filas enemigas. Así lo hizo, causando tal estupor entre los adversarios que retrocedieron temerosos, y ese mismo día pactaron un acuerdo de paz con Juliano, y así pudo Martín de Tours por fin ingresar a la Legión de Cristo. Martín de Tours, nacido en Panonia, Hungría, en el 316, era hijo de un militar romano que tras retirarse fijó su residencia en Pavía, en donde el pequeño recibió su educación básica. A los 15 años fue incorporado por su padre a la Guardia Imperial Romana, y en su condición de tribuno permaneció 25 años en el ejército, hasta que, impelido por su ardiente deseo de entregarse a Cristo, abandonó la vida militar, y en Poitiers fue bautizado y acogido por San Hilario, que lo formó en filosofía y teología. Mas cuando el santo fue desterrado a Frigia, Martín de Tours viajó a Milán y allí estuvo viviendo algún tiempo como ermitaño en sus cercanías. Pero expulsado por el obispo arriano de la ciudad, volvió a Poitiers, al mismo tiempo que San Hilario, quien lo ordenó sacerdote y le asignó un terreno en Ligouget, en el que Martín de Tours fundó el primer monasterio que existió en Francia, y allí se dedicó a orar, a estudiar las Sagradas Escrituras, a dirigir a los monjes que iban llegando al claustro, y pronto su fama de santidad se regó por toda la región, y todos los enfermos que acudían a él retornaban curados y convertidos a sus casas. Por eso, al morir Liborio, el obispo de Tours, en el año 370, fue proclamado obispo por el pueblo, pero como no aceptó, un habitante le pidió que atendiera a su madre moribunda, y al llegar a la ciudad, los habitantes lo llevaron en andas a la catedral y contra su voluntad lo entronizaron como obispo de Tours. Entonces San Martín de Tours aceptó la misión y emprendió una incansable labor apostólica que comenzó con la fundación, junto a su sede episcopal, del convento de Marmoutier, en el que residía y combinaba su soledad, ayuno, meditación y oración con el gobierno de su diócesis y del monasterio,
un verdadero vivero de abnegados clérigos que aseguraron el futuro de la iglesia en toda esa región, la misma que hasta la llegada de San Martín de Tours era un desierto espiritual. Los siguientes 27 años de su trabajo pastoral los dedicó a combatir enérgicamente el paganismo, las herejías, a recorrer la diócesis predicando, y en cada pueblo que visitaba levantaba un templo y dejaba un sacerdote. La efectividad de ese sistema de expansión parroquial se convirtió en el modelo que desde entonces se replicó en todo el mundo y aún está vigente. A pesar de su fuerte constitución de militar, los continuos viajes, ayunos y penitencias fueron minando físicamente a San Martín de Tours, pero con todo y ello prosiguió viajando a pie, hasta que la muerte lo sorprendió el 8 de noviembre del año 397 a los 81 años en la población de Candé, en donde, para variar, San Martín de Tours realizaba una visita pastoral, pero fue enterrado en Tours el 11 de noviembre. Y por eso su conmemoración se celebra en esa fecha. En poco tiempo ya era el santo más popular de Europa, tanto que solamente en Francia 3.667 parroquias y 487 pueblos llevan su nombre. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Martín de Tours que nos enseñe a renunciar al mundo para seguir a Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Ñande Yara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Noviembre, Catecismo de la Iglesia Católica. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe'e. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Pensaba hacia cosas hermosas que sin ti nada serían. Tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Llamaste, clamaste, rompiste mi sordera, brillaste y resplandeciste, fugaste mi ceguera. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí.
venían las cosas preciosas que sin ti nada sería. Y tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Exhalaste perfume y lo he respirado. Gusté de tu sabor y hambriento he quedado. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Me tocaste y abracé tu paz y suspiro por ti. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando este hermoso libro de Samuel. El primer libro de Samuel, estamos comenzando con el capítulo 21. Ñan de ya le imagina curia ya se llama Eva, pero Ñan de Yara ya casi Ñan de. Decíamos que lastimosamente David tiene que huir después de que Jonatán, porque Jonatán cuando muñama ella mete tema ahí tú entero y no toma hoy en día. Incluso Tanteama hoy en el versículo 31 decía, porque mientras el hijo de Jesé viva sobre la tierra, no habrá seguridad ni para ti ni para tu reino. Manda ahora mismo que me lo traigan, porque merece la muerte. Pero Jonatán replicó a su padre Saúl, ¿por qué va a morir? ¿Qué ha hecho? En el 33, Saúl empuñó la lanza para atacarlo. Y entonces Jonatán comprendió que su padre ya tenía resuelto matar a David. Jonatán se levantó de la mesa muy enojado y no comió nada el segundo día de la luna nueva, porque estaba afligido a causa de David, a quien su padre había injuriado. Belleza, vamos. Esta parte es esencial y fundamental, ¿verdad? Para que entendamos toda nuestra situación también de vida, de comunidad. Porque con ambas, con años, teníamos, mira un poco lo que pasó con Saúl, mira un poco lo que pasó con David. Estilo película mañana, como si fuese una cosa ficticia, ¿verdad? Y sin embargo sabemos que la palabra de Dios nos está hablando a nosotros. Con ambas, hoy coco añandela piteve. Ñandela Saúl hina, ñandela Jonatán, ñandela David, ñandela Joás.
Cada uno de nosotros está representando a uno de estos personajes. Si estamos representando a Saúl, evidentemente somos egoístas, evidentemente estamos al frente, tendotaishamo de cualquier cosa. Como tendotá en el primer lugar. Sin embargo, podemos tener esa actitud de Saúl, egoísta, una actitud que simplemente mira su provecho, su bien. Entonces, para eso tengo que hacer desaparecer a los demás. Los otros que tienen cualidades, los otros que podrían asumir responsabilidades importantes, Daiyay la hace calendario, Daiyay lleva en mi forma de pensar o en mi forma de actuar, Daiyay move lleva. ¿Por qué? Porque gente oígato, se la iguapa, a veces en diga tu madre, más o menos pesa la calcular. Y entonces por eso esta es una primera actitud que tenemos que tener muy en cuenta y es lo que el agiógrafo, es decir, el autor sagrado, una comunidad que reflexiona, nos está queriendo pasar y transmitir. Qué lindo que es por eso, ¿verdad? Concentrarnos, mirar, entender, saber qué es lo que Dios nos está diciendo a través de estos personajes. Pero después está también Jonatán. Jonatán es la persona leal. Jonatán es la persona que entiende que tiene sus cualidades, tiene sus riquezas, pero, ¿saben qué? Jonatán oyuhuma leicuara. Jonatán oikua más baja, ¿viste? Esto es conocerse a sí mismo. Lo que ya también incluso los filósofos, ¿verdad? Los griegos principalmente, Sócrates, Umias y Pama, de conócete a ti mismo. Este libro de Samuel. Jonatán para nosotros es esa figura del conócete a ti mismo. Porque supuestamente, según lo que significa la definición de una dinastía, es el que tendría que continuar con el reino de su padre Saúl, el primogénito. A esta cojina curia lleva el monarca. Sin embargo, nos damos cuenta que no es así, queridos amigos, ¿verdad? Porque Jonatán es por lo menos humilde, reconoce, sabe que hay alguien mejor que él en cualidades y riquezas que Dios le ha dotado. Pero recordemos que no es por ser mejor simplemente para que exista envidia o para que exista entonces desaveniencia entre nosotros. Al contrario, que esta persona verdaderamente ha recibido esa cualidad que en el fondo es una cualidad recibida de Dios. Porque pegó la ñan de creación, pegó la ñan de yara ome añande. A través entonces de nuestra propia vida con las cualidades y riquezas, pero que tenemos que poner pe y cuara bella es enseñante. Ya yujuana pe y cuara, ya yujuana va evalo ya poana porque pea a oye poca. Así allí esa cuara y ahí está la humildad. Ahí está entonces la capacidad que tenemos que tener una vez que nos damos cuenta de la situación de ya recular, anda y por el problema. Pero yo de cuara. Entonces Jonatán, como actitud maravillosa en este libro que nos presenta, es a pesar de que él ya está designado con firma, letra, sello, ya está todo timbrado, ¿verdad? Que él es el futuro rey de Israel, según esta dinastía, ¿verdad? Pero sin embargo, Jonatán, dentro de una humildad, dentro de un camino de discernimiento, él se da cuenta enseguida, aquí está mi amigo. Y entonces, miren que el agiógrafo, es decir, el autor sagrado, nos presenta aquí a Jonatán con David como grandes amigos, honestos, leales, a pesar de los problemas y de la desaveniencia, ¿verdad? Y aquí en este momento nosotros podemos pensar y podemos darnos cuenta, ¿verdad? Y decir directamente, a la cuenta. Este tipo, mira lo que dijo papá, podía decir Jonatán. Mientras dice el hijo de Jesé, este muchacho esté vivo, entonces no habrá paz, ni para ti, ni para tu reino. Por lo tanto, tiene que morir. Esa es la realidad, eso es lo que le presenta Saúl a su propio hijo. Ese es el egoísmo, es la persona que te está mostrando la cualidad, o no sé si es cualidad, que te está demostrando un egoísmo total,
buscando simplemente eso que le conviene. Bueno, queridos amigos, vamos a seguir reflexionando sobre estos pasajes tan hermosos. Estamos iniciando con el capítulo 21 del primer libro de Samuel. Y yo me despido de usted y le dejo la bendición del Señor en el día de hoy. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.